La economía informal en América Latina representa el 41% del Producto Interno Bruto de toda la región, cosa que no solo es mucho, sino que es prácticamente la peor del mundo, pues en África la cifra es prácticamente la misma, con 42% del PIB. A partir de esto, la firma consultora VG Consulting reveló un informe sobre la economía informal. Vamos a platicar de esto con Omar García Bolívar de VG Consulting. Y Omar, como siempre, bienvenido a Economía y Finanzas. Gracias, Alberto. La economía informal es difícilmente un tema nuevo en América Latina. Y ciertamente es un problema en toda la región, como estábamos viendo al principio, Omar, pero el reporte o el informe que ustedes sacaron, ¿qué es lo más revelador? ¿Qué dato es el más nuevo que nos puedes dar? Uno de los datos más importantes que nosotros destacamos en ese informe es que la economía informal no es necesariamente mala para algunos sectores de la población. Por ejemplo, en Haití nosotros descubrimos, y esto es una cifra que tampoco es nueva, ya el Instituto Libertad y Democracia de Perú la había destacado, pero en Haití, por ejemplo, mantenerse en la economía informal tiene más ventajas que estar en la economía formal. Por ejemplo, si estás en la economía informal, el 19% de los ingresos que percibe una empresa pueden ser ganancias. Si te pasas a la economía formal, ese porcentaje se vuelve 12.5%. Entonces, hay partes en Haití, es un ejemplo significativo, pero hay otras partes en África y en otras partes del mundo donde estar en la economía informal es la única opción, porque la economía formal no te representa ningún tipo de beneficio, porque la economía formal, por otro lado, no deja ningún tipo de espacio para crecer, y porque el orden que ha sido desarrollado en la economía formal es un orden impuesto diferente del orden que ha sido creado por los propios agentes de la economía informal. Ahora, lo que es importante destacar es que aunque la economía informal pueda ser buena para algún tipo de negocios cuando están en determinado momento de crecimiento, y para algún tipo de países cuando están en determinado nivel de subdesarrollo, definitivamente la economía informal no es buena para crear riqueza. En otras palabras, la economía informal es buena para sobrevivir cuando es lo único que existe allí, pero la economía informal definitivamente no va a ser el camino para combatir la pobreza ni para crear riqueza. Por supuesto. Ahora, nada más para aclarar, cuando estamos hablando de que en algunos casos la economía informal es buena, ¿estamos hablando de es buena a nivel microeconómico, es buena para quien la está ejerciendo, para quien está trabajando en ella, o estamos hablando de que es buena a nivel macroeconómico? Sí, muy buena tu pregunta. Por supuesto, a nivel microeconómico. A nivel macroeconómico, pues trae toda una serie de desventajas que conocemos. El sector público no puede captar ingresos de un sector que no reporta ningún tipo de declaraciones para efectos de pagos de impuestos. Es un sector que, por otro lado, es difícil de contabilizar y medir su verdadero impacto en términos macroeconómicos. Es un sector que está destinado siempre a mantenerse pequeño, un sector que no tiene acceso al crédito, un sector que por sus propias condiciones de interacción está destinado siempre a mantener una suerte de empleados que son subpagados, informales, etcétera. Mira, en ese sentido, y te adelantaste a lo que te iba a preguntar enseguida, porque me parece un tema muy interesante, el hecho de que cuando hablamos de economía informal, no solamente estamos hablando a que yo tengo mi propio micronegocio en el cual no estoy pagando impuestos y no se reporta nada absolutamente a las autoridades, sino que estamos hablando de que empresas establecidas formales tienen parte de su negocio informal. Correcto, eso es un dato que también encontramos, que hay empresas que están establecidas formalmente y que son grandes empresas y realizan actividades informales. Por ejemplo, postdatar cheques. Postdatar cheques es una actividad que es considerada informal y que es una manera de utilizar un instrumento jurídico que está disponible para todas las personas de la sociedad, utilizarlo con unos fines eventualmente financieros. O, por ejemplo, contratar mano de obra que está ilegal, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, o por ejemplo, utilizar eventualmente alguna suerte de empresa de la economía informal. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que hay mucha interacción en muchos países, sobre todo en América Latina, entre las empresas formales y las empresas informales, pero los grandes
perjudicados aquí terminan siendo los empresarios informales, porque y también dentro de esto hay variaciones al respecto. Hemos encontrado... ¿Por qué los perjudicados terminan siendo los informales? Porque nunca pueden crecer. Los empresarios informales tienen un techo. Los empresarios informales pueden comenzar como una empresa familiar, una empresa sencillamente de subsistencia, y luego pueden eventualmente llegar hasta un determinado tamaño como microempresa, pero luego para dar el salto cualitativo que les permita ser competitivos, que les permitan ser internacionales, tienen necesidad de tener tecnología, crédito, etcétera, y el gran problema que hemos encontrado es que estas empresas tienen un capital enorme, y si a ti te interesa te puedo dar las cifras son mayores incluso que todo lo que significa la inversión extranjera directa, todo lo que significa los ahorros, todo lo que significan las exportaciones de la economía formal, pero es un capital muerto, un capital que no puede interactuar. Claro. Dime una cosa, Omar, porque ya me tengo que despedir, pero una cosa rápida. En la mayoría de los casos en América Latina, el operar de manera informal es una elección personal. En algunos casos es una elección personal, pero en otros casos es la única elección. Por ejemplo, en Haití es la única opción. ¿Por qué? Porque la economía, estar en la economía formal te es muy caro, estar en la economía formal no hay ningún tipo de incentivo para estar en la economía formal y en consecuencia el único camino que te queda es estar pequeño e interactuar con los tuyos. Entonces, nosotros la conclusión que hemos llegado es que para que se combata la pobreza, que es el gran mensaje que están dando todos los que hoy día están criticando el consenso de Washington, es necesario fortalecer a la economía informal. Ahí hay un capital enorme, un capital, por ejemplo, en el caso de México, esto representa más de 300.000 millones de dólares. Omar, y es un tema súper interesante, pero es que el tiempo nos come a nosotros y te voy a dejar la invitación abierta para una siguiente ocasión para seguir hablando de esto, hay mucho que hablar. Omar García de BG Consulting, te agradezco mucho tu tiempo que hayas estado con nosotros. Gracias, Alberto.